Antes de empezar con el vaqueado, quería explicar un par de cosillas más relativas a lo que es la interfaz, a cosas que son bastante importantes respecto a la visualización y también al manejo de objetos, a cómo se controlan los objetos, porque tiene ciertas peculiaridades que no son comunes en otros programas. Para empezar, como ya hemos visto, cada panel tiene sus propios submenús, como veis, el panel de 3D tiene el submenú, etcétera. Cada uno tiene los suyos. Y el de 3D, bueno, pues tiene aquí una serie de paneles que son muy parecidos a los de los demás programas 3D. En este panel, que hace referencia explícita al propio panel 3D, al propio espacio 3D, tenemos varios menús relativos con la representación de los objetos y con su manejo. Tenemos una serie de menús que nos hablan de qué cámara podemos activar, qué modo de representación de perspectiva, temas de renderizar un área específica, etcétera. Un montón de cosas que no vamos a tocar, pero que es importante que sepáis más o menos por lo menos dónde buscar. Temas de selección de objetos, adición de objetos, todo tipo de objetos, todos los objetos que podemos generar, los encontramos en Add. Podemos encontrar objetos de tipo malla, de tipo curva, superficies, metabolas, textos, huesos, objetos de deformación, aunque esos están en los modificadores de los objetos que se encuentran aquí cuando activemos un objeto geométrico, nulos de todo tipo y condición, altavoces, cámaras, lámparas, campos de fuerza y elementos de instanciación. Y al mismo tiempo, aquí en objeto tenemos un montón de cosas específicas de funciones que podemos realizar con los objetos. Pero esto es una cosa que, bueno, veríamos solamente en el caso de estar modelando principalmente. Aquí tenemos los modos de objeto. Como no tenemos ninguno en escena, no podemos acceder a los diferentes modos de objetos ya que no hay. Esto es el sistema de representación, igualito que en el cinema, bueno, más o menos, se parece más al del Maya. Textura, modo de alambre, modo sólido, modo textura, modo material, modo renderizado. Estos son modos alrededor de los cuales pues se ejercen escalados cuando se tienen múltiples selecciones activas. Tenemos los clásicos gizmos de selección, rotación y escalado, el sistema de coordenadas en el que estamos trabajando, el sistema de capas que no vamos a tocar en absoluto, y varios elementos que tienen que ver con... Este no sé para qué es. Bueno, para activar las cámaras de según qué capa. Snaps y accesos directos a renders. Vale, vamos a ver brevemente el manejo de algún objeto. Voy a meter para que veáis un poco las equivalencias y podáis manejaros mínimamente. Como veis, al tener el 3D cursor en el centro del universo, el objeto se me ha creado en el centro del universo, igualito que en Cinema 4D. Los objetos tienen exactamente los mismos modos, y algunos más en Blender, ya que en lugar de acceder a diferentes espacios de interfaz, accedemos a diferentes modos de objeto cuando pretendemos esculpir, pintar vértices, pintar texturas, perdón, influencias de huesos o pintado de texturas. Entonces, de alguna manera, en el Blender se conciben todos estos como modos de objeto, en lugar de como espacios de interfaz, como por ejemplo cuando trabajamos en el cinema y pintamos, que nos vamos al body painting o al UV editor. Aquí para hacer esas cosas tenemos que acceder a diferentes modos de objeto. Los más clásicos obviamente van a ser siempre el edit mode. Aquí tenéis que cuando se activa el edit mode, nosotros podemos acceder a los clásicos modo vértice, modo aristas, modo polígono, o los tres juntos o dos juntos, hacer todas las variaciones que contemplemos. Con respecto al desplazamiento, vamos a ver solamente brevemente temas de escalado, rotación y transformación. Nosotros podemos tener seleccionado nuestro objeto y desplazarlo, obviamente, seleccionando en los gizmos, que funciona de la manera exactamente igual que con los demás programas de 3D. Cuando seleccionamos un objeto, aquí nos va a aparecer
una categoría de transformación que nos indica los campos de ubicación, escalado y rotado de nuestro objeto. Voy a ubicarlo de nuevo en el 000. La rotación la podemos hacer a través de Gizmo, como en otros programas. Voy a devolverla a 0. Pero personalmente la manera que en este programa prefiero usar para rotar, si bien es verdad que en Cinema u otros prefiero utilizar los gizmos, aquí me gusta más utilizar el propio comando de rotación, que básicamente es rotar. ¿En qué eje? Pues por ejemplo en el I 90 grados, pulso la tecla I para hacer la restricción. Fijaos que ahora ya podría yo hacer una rotación de este tipo con el... Fijaos en esa línea que aparece porque nos indica un rango de acción. ¿Vale? Pero como le he dicho, he tocado la tecla R, la tecla I, ahora le podría indicar la cantidad de grados en I que quiero rotar, pues por ejemplo 90. Y darle a Enter. Entonces, esta es una manera bastante cómoda de rotar, la verdad, a mi modo de ver. Eh, puedo hacerlo manualmente, pues por ejemplo, si quiero devolverlo un poco a su posición, pero de forma manual, R, I, y en función de donde me encuentre, ¿vale? Puedo hacer un ajuste a decimales pulsando Shift o un ajuste a incrementos de 5 grados pulsando Control. Vale, aquí no sé por qué pone menos, lo dejamos en 0. Bien, por otra parte, otra de las peculiaridades que tiene Blender es que, vale, si bien nosotros podemos seleccionar el objeto y desplazarlo a través de los gizmos, cuidado, porque si lo seleccionamos en un área donde no se encuentra el gizmo, mantenemos pulsado y desplazamos, hacemos esto, aunque soltemos el ratón, en realidad el objeto va a seguir agarrado al ratón, o por decirlo de otra manera, el ratón va a seguir agarrando al objeto, hasta que o bien confirmemos pulsando de nuevo el botón izquierdo, o bien cancelemos la acción con el botón secundario y el objeto vuelva a su posición original. Otro comando así como muy primario, muy usado, es el de duplicar objetos. En Blender se hace con el comando Shift D. Si os fijáis en el outliner, nos ha aparecido este objeto. Bueno, no puedo salir del visor 3D. Automáticamente cuando hacemos un duplicado, ese objeto nuevo es agarrado por el ratón, digamos. Y yo puedo desplazarlo sin pinchar ninguna tecla, puedo desplazarlo. Esto se suele hacer para saber que efectivamente lo has duplicado. Entonces yo puedo confirmar el duplicado y cancelar la transformación para que vuelva a su sitio. Aquí veis el objeto correspondiente, ¿no? Voy a eliminarlo, lo puedo hacer o bien en el outliner, botón secundario delete, o bien habiéndolo seleccionado en el visor, tecla X y confirmando la eliminación. Si quiero escalarlo, puedo hacer lo mismo que cuando hacía la rotación. Tecla S, escalar en I y ejecutar el movimiento. Tecla S, escalado en X y ejecutar el movimiento. Cuando tenemos un objeto de este tipo que estamos transformando, recordad que es importante mantener la coherencia de las escalas y las rotaciones. Es decir, en Cinema es el freeze de coordenadas, aquí es un apply. Vale, fijaos que tenemos el escalado aquí completamente uniforme en varias unidades, 4 en X, etcétera. Bien, nosotros para aplicar las escalas, esto es importante, muchas veces podemos aplicarlas como os decía antes, en el menú de objeto, apply, rotation and scale, y ya vais a ver que las escalas, digamos que se congelan, se aplican o en todo caso adquieren unas dimensiones coherentes. ¿Vale?
Por último, vamos a cambiar básicamente el motor de render, tanto el interno como el de render final, para poder usar los nodos de Cycles en la configuración de los materiales. De manera que si aquí, en donde pone Blender Render, lo tenéis así, seleccionáis Cycles Render y a partir de ahí cualquier objeto y su material asociado que generéis ya va a poder estar incorporado dentro de nuestro editor de nodos.